Ok, en esta segunda capsulita vamos a pasar ahora a comprender cuáles pueden ser las posibles causas o etiologías de los trastornos por ansiedad en los niños. Y así, eh, lo más importante entonces, como todo en la psiquiatría en su mayoría, ustedes saben que no hay orígenes unívocos, sino que más bien hay una confluencia de factores biológicos, ambientales y del desarrollo psicológico humano, porque claramente nuestra historia personal, nuestra biografía, también inciden en cómo se van a ir modulando, para bien o para mal, lo que es nuestra psicopatología. Ustedes conocen la relevancia hoy día del modelo epigenético, pero también de lo que se ha llamado la psiquiatría translacional, que va desde lo que es lo que traen nuestros genes, lo que traemos como herencia, cómo se modulan los sitios alostéricos, genéticos, cómo eso se traduce, ¿verdad?, en síntesis de RNA y de proteínas, por lo tanto, y en la construcción entonces de nuestros sistemas primero neuroanatómicamente y más funcionalmente a nivel de la neurotransmisión, ¿verdad? Entonces, es muy bonito como de aquello pasamos nosotros a después al fenotipo, que es la expresión de determinadas condiciones que a la vez están, ¿verdad?, moduladas por este ambiente en el que crecemos. Y por supuesto que no es lo mismo crecer en uno u otros ambientes. Y eso es muy relevante respecto a que en la acumulación de factores de riesgo, particularmente de riesgo sociales, estamos conversando de inequidad, de desigualdad y de determinantes sociales de salud. Veamos entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que desde el punto de vista genético hay una predisposición común entre aquellos genes que dan cuenta de trastornos ansiosos y de trastornos depresivos. Entonces, ambas patologías tendrían un origen poligenético en el cual los genes involucrados se relacionan con los transportadores de serotonina y con el gen promotor del transportador de la serotonina y con el transportador o con los genes que codifican palacatecol o metiltransferasa, la famosa COMT. Otros estudios genéticos hablan del alelo corto, alelo S pequeñito, del gen promotor del transportador de la serotonina. Otros factores ya más bien a nivel neuroanatómico o estructural o funcional es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral, como lo hemos visto en las clases de empatía, por ejemplo, es la reina de la corona y está relacionada con la activación ansiosa. Es la primera en responder frente a la amenaza que está allá afuera y también desafortunadamente puede ser la primera en deteriorarse a través de experiencias de estrés temprano. Y cuando estamos hablando de estrés temprano, estamos hablando de experiencias que pueden ser anormales, como los malos tratos, por ejemplo, pero también con cierta normalidad que pueden coincidir con separaciones prolongadas, por ejemplo, las figuras de apego. La corteza prefrontal, que también es fundamental, ustedes saben, en la función ejecutiva, en la función de flexibilidad finalmente de la adaptación a los distintos contextos, y sobre todo la corteza prefrontal derecha junto con el sistema límbico, está relacionada con el retraso a la respuesta de calma, por decirlo así. Entonces, en las personas con ansiedad, el estímulo está como encendido, que es el estímulo temeroso, que es la amígdala, y la corteza le cuesta adaptarse a dejar de transmitir la sensación de amenaza. Eso se ha pensado que influye en la respuesta angustiosa. También está involucrada la corteza cingulada, principalmente la corteza cingulada anterior, y la ínsula, que es una estructura pequeñita que se vincula con el asco. Y ese asco estaría relacionado como con el rechazo a aquello que no nos parece y que de alguna manera podría ser considerado amenazante, ¿ya? El hipocampo, por cierto, como parte del sistema límbico. ¿Qué otros factores se han encontrado como en el origen de los trastornos por ansiedad o en las personas que tienen trastornos por ansiedad?
Otro gran componente de los trastornos psiquiátricos en niños, adolescentes y adultos es la llamada hiperactivación del circuito hipotálamo hipófisis adrenal, principalmente con el aumento del cortisol, lo que también el cortisol sabemos que es dañino, tóxico, para zonas hipocampales. Y esto se ha estudiado principalmente en situaciones traumáticas. Cuando hablamos de trauma, estamos hablando de separaciones tempranas relevantes, institucionalización, maltrato infantil, abuso sexual infantil, muerte de uno de los progenitores en el periodo en que no corresponde. Y esto está relacionado, esta alteración en el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, con alteraciones metabólicas, es decir, con más riesgo, ustedes saben, de tener enfermedades posteriormente médicas crónicas, como hipertensión y diabetes arterial. ¿Qué dije? Hipertensión arterial y diabetes, perdón. Y luego esta toxicidad, ¿verdad?, está relacionada con mayor radicales libres y por lo tanto oxidación del sistema nervioso central, con mayor apoptosis y poda, es decir, menores recursos para nuestra neuroplasticidad. Hay falla en neurogénesis, en que está involucrado el factor de crecimiento cerebral, y también está involucrado el de necrosis tumoral que está aumentado. Y hay otras investigaciones más recientes que hablan de la oxitocina, que ustedes saben que es la hormona relacionada con el placer también, que estaría menos circulante en los niños con ansiedad de separación en el momento en que están experimentando la separación, o sea, la pasan mal. Ok, otras teorías a propósito de la etiología de los trastornos por ansiedad está basada en las teorías del aprendizaje. El miedo se aprende en un ambiente en el que uno crece donde hay personas que son temerosas. Y esto va desde los estímulos verbales, por ejemplo, una mamá que a su hijo preescolar o lactante caminante le dice, no te vayas para allá, no te subas para acá, cuídate, ponte el chaleco que hace frío después más adelante. O la mamá que cuando tiene hijos adolescentes, que hoy día, que ha sido un comentario bastante habitual dentro de las madres con hijos adolescentes o jóvenes, dicen, estamos felices con este tema de la pandemia o el toque de queda, porque los niños no salen a carretear, ¿ya? Entonces, el temor de los padres se está transmitiendo a esa generación como no la pasen bien, no disfruten y estamos contentos con eso. Así que es un gran tema a discutir. También se aprende de manera vicaria. Si yo soy una mamá que le tiene miedo a las arañas y salgo corriendo, inoculo a mis hijos el miedo a las arañas, probablemente ellos van a aprender también a tener esa fobia. O que subirme a andar en bicicleta en mi desarrollo preescolar, me voy a sacar la mugre, me voy a enterrar el manubrio, y eso entonces mejor no hacerlo, ¿sí? Porque yo no lo hago. Esto puede ser bastante relevante en los trastornos por ansiedad social, en que los padres que tienen ansiedad social, es decir, son más bien padres con pocas relaciones interpersonales debido al miedo social, no aumentan su intercambio social con otros, y eso va mostrando entonces caminos muy, a veces, cerrados y sesgados, ¿no? Posiciones más conservadoras de familias pueden estar muy relacionadas con este miedo a lo nuevo y miedo a lo distinto, miedo a las diferencias, miedo a la experimentación. Entonces, hay estudios muy interesantes que muestran cómo más que las características, qué sé yo, sociopolíticas de las personas, tienen que ver con estas características neurobiológicas. Si yo soy más abierta a la experiencia o menos abierta, si soy más escrupulosa o más relajada, ¿sí? Entonces, el aprendizaje vicario, que es lo que yo veo que hacen los otros, es muy importante en lo que es la presentación de los trastornos por ansiedad. Y por supuesto, hay un ciclo de repetición asociado a la experiencia negativa o traumática. De verdad, yo me asusté tanto cuando me expuse a quedarme atrapada en el ascensor, que nunca más me voy a subir al ascensor. Y si lo intento, me parece que podría llegar a pasarme con muy mala fortuna que me vuelva a quedar atrapada y por lo tanto definitivamente nunca más me voy a meter a uno. Esta diapositiva, chiquillos, también es muy relevante en cuanto a
que el trastorno por ansiedad también viene o se mantiene respecto de condiciones de vida que tengamos. Principalmente se han investigado como causas de distintos trastornos psiquiátricos, los malos tratos. Por acá tenemos que siempre pensar en maltrato, en abuso sexual, bueno, a maltrato y abuso sexual, ustedes saben que se relaciona con trastorno por estrés postraumático, que en esta clase no la vamos a tomar. Pérdida de los padres, no estoy hablando de separaciones, aunque también puede ser separación de los padres, sino que también puede ser muerte de los padres o uno de los padres. Y esto que es espectacular porque es así, las familias donde el estilo de crianza es la sobreprotección, es decir, no te asomes a la puerta porque te van a matar, te van a asesinar, te van a violar, va desarrollando entonces mayor ansiedad que se va reforzando con este mismo estilo. Y el problema de los padres sobreprotectores es que ellos no permiten que los chicos vayan desarrollando sus capacidades de afrontamiento y entonces a la hora de los que hubo no saben cómo lidiar o manejarse en el mundo y eso refuerza que efectivamente puedan experimentar cosas muy malas porque no han aprendido a reconocer tampoco el mal porque no han tenido la experiencia. Entonces, ojo con los estilos sobreprotectores. El otro modo de criar es el sobrecontrol, es decir, porque a mí me da miedo, tú no lo hagas. Entonces, yo, madre o padre, limito la conducta exploratoria de mis hijos y voy señalando que eso que sientes e incluso los atisbos que doy de autonomía no son buenos para ti. Entonces voy inoculando así como en una suerte de preparación negativa que no te sirve siquiera intentarlo, porque si lo intentas te vas a confirmar que no valió la pena. Eso se ha visto en estudios de trastornos por ansiedad social. Otras cosas son estresores vitales tempranos, que pueden ser variados, por ejemplo, también experiencias de bullying para los niños durante el periodo escolar, y el apego de tipo inseguro ambivalente se ha relacionado con mayor riesgo de desarrollar un trastorno por ansiedad. Y este es una obviedad, pero ustedes tienen que saberlo y si probablemente estamos en una audiencia de estudiantes como la de ustedes, que son chicos esforzados, autoexigentes, bien puestos en su lugar de trabajo y de persistencia, probablemente también han sufrido de ansiedad y probablemente han visto que algunos de sus padres son ansiosos. Pero acá el problema es que cuando hablamos ya de psicopatología, los padres ansiosos que tienen hijos ansiosos tienden a promover más fácilmente comportamientos evitativos de sus hijos y las familias se van acomodando a este comportamiento evitativo. ¿Cómo se entiende eso? Si el niño tiene ansiedad de separación y no quiere ir a la casa de los amigos a celebrar un cumpleaños, los padres finalmente le dejan en casa. O algunos padres van con el niño a este cumpleaños para que el niño pueda ir. Entonces el niño no experimenta el estrés que significa la separación. Y bueno, tal como se los dije antes, va desarrollando esta incapacidad de competencia, de afrontamiento. Bueno, pasando a otra temática, como lo mencionamos al principio, los trastornos ansiosos no van solos, van asociados a comorbilidades. Y aquí vamos a ir conversando de todos los trastornos por ansiedad. Después vamos a ir hablando de los cuadros clínicos, pero se los quise traer al principio porque quiero relevar esta... A ver...